superdiversidad. Y emerge justo en el momento en el que la idea del Estado-nación europeo, moderno, occidental, empezó de alguna manera a deconstruirse por los flujos migratorios y por la tradición migratoria de algunos países como Gran Bretaña, por ejemplo, donde esa nueva diversidad migratoria empezó a desafiar los parámetros del Estado-nación en términos culturales y lingüísticos, ¿no? Y luego también, lo vamos a ver un poquito más adelante, esta idea de la superdiversidad se asocia a la complejidad en la gestión de la diversidad, que es la diversidad de la diversidad, ¿no? En términos mucho más simplistas, ¿no? Sería la diversidad de la diversidad, ¿no? Entonces, Vertovec, observando barrios de Londres sobre todo, se dio cuenta de que cada vez más la diversidad es mucho más compleja, incluso dentro de un colectivo determinado. Los bengalíes... Vertovec, Steven Vertovec, puedo escribir. Y su ensayo es Super Diversity, tal cual, ¿vale? Entonces, él vio a principios del 2000, finales del 99, que esta diversidad es cada vez más compleja, cada vez planteaba más desafíos del Estado-nación, ¿no? Y donde la lengua es clave en este desafío, ¿no? Del Estado-nación. Y esto también, Manuel Castells, os suena, escribió un famoso ensayo sobre la sociedad de la información y hablaba de esa complejidad también a nivel comunicativo, como los flujos migratorios, la nueva economía planteaba nuevos desafíos al Estado-nación y a la gestión internacional en general de la diversidad, ¿no? Cultural y lingüística. Y esto también ese momento de complejidad se asocia también con la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética. Se creó como un nuevo orden mundial, que de alguna manera, a nivel geopolítico y geográfico, generó también nuevos flujos migratorios y nuevas relaciones del sur global con estos nuevos países de acogida. Entonces, lo que se vio es que, por ejemplo, la inmigración o los flujos migratorios ya no es relación de excolonia con el colonizador. Marroquíes ya no solo iban a Francia, sino que cambiaron sus países de destino, ¿no? Turquía, España, ¿no? Otros países, Canadá, Estados Unidos, ¿no? Pakistán lo mismo, España, en otros países que no tenían relación con estos países, ¿no? Se ha creado una complejidad a nivel de relaciones históricas que de alguna manera también desafiaron el Estado-nación. Entonces, para Francia y Bélgica era mucho más fácil tener migrantes de esa región del norte de África, francófona. Y para Gran Bretaña lo mismo, es mucho más fácil tener migrantes hablantes del inglés, aunque con sus variedades, de la India, Pakistán, Nigeria, ¿no? Iberia, Sierra Leona, ¿no? Otros países, ¿no? Y la postsuperdiversidad es el momento en el que estamos viviendo, que es esa diversidad de la diversidad cada vez más compleja. O sea, que no era desaparición de la Unión Soviética y todo eso va en la superdiversidad. Sí, y las relaciones ahora que tenemos a nivel de flujos migratorios y a nivel de movilidad son cada vez mucho más complejas. En el que, por ejemplo, esos flujos migratorios no volvieron a sus países, sino que hay, bueno, es una etiqueta, generación segunda, tercera y cuarta, son locales, que tienen diversidad suya, heredada,
más añadida del Estado LGTBI, como el caso de Shakira, nacida aquí, ¿no? Que plantea nuevos desafíos al Estado-Nación, ¿eh? En términos de gestión, ¿no? Y va a querer también, de alguna manera, que sus lenguas de herencia también estén presentes. Y de hecho están presentes, ¿sí? En el espacio, por lo menos público y en otras, ¿no? En otros espacios, ¿no? Entonces, lo que nos interesa en estos tres paradigmas son realmente paradigmas, ¿eh? El paradigma postcolonial de la diversidad, el paradigma de superdiversidad relacionado con la caída del muro de Berlín y los nuevos flujos migratorios, y el nuevo paradigma, ¿no? De la superdiversidad asociado al nuevo orden mundial, ¿no? Entonces vamos a ver qué significa multilingüismo, plurilingüismo, postmultilingüismo, heteroglosia, formas de hablar, acentos. Vamos a desobjetivizar las lenguas, en que el cuerpo, el sujeto es importante también, ¿eh? El ciudadano, la categoría de ciudadano lingüístico, ciudadano político, es muy importante, ¿no? El concepto de la pertenencia, la racialidad, la sexualidad, el género, la subalternidad, todo eso nos interesa, ¿no? Que al fin y al cabo lo que crea son ciudadanías, ¿no? Es lo que vamos a ver también, sobre todo en el tema 5, que es el concepto de ciudadanía lingüística. Es un concepto que ha emergido últimamente y cómo se asocia con la ciudadanía política, cultural y social, ¿no? Y como dices, Javier, creo que también el sujeto es el que traslada esa diversidad de la lengua. El sujeto es clave, ¿no? Entonces, lo que vamos a intentar es incorporar también la dimensión del hablante, cosa que el Estado-Nación no lo hace cuando realmente toma decisiones. O sea, que la diversidad a secas sería migrantes que vienen a un país y que no han estado en otro previamente y que son de primera generación, ¿no? No, la diversidad en general se asocia en el imaginario con países que tienen una diversidad en su país de origen, como el caso de la India, de muchos países de África, ¿no? De Latinoamérica. Y por ahí en los años 60, cuando se independizaron, bueno, Latinoamérica mucho antes, sobre todo África y Asia, los procesos de independencia, emergieron estos problemas de cómo vamos a hacer con las lenguas, porque somos estados diversos, lingüística y cultural y étnicamente. O sea, que son países inmigrantes. No, todavía no. La superdiversidad sí que se asocia con la inmigración y con los flujos migratorios. La diversidad no. Todavía, porque el paradigma postcolonial, diríamos, se extiende hasta finales del 90, bueno, mediados del 90, con la caída del muro de Berlín y con la disolución de la Unión Soviética, ¿no? Es el paradigma de la superdiversidad. Cuando los flujos migratorios aumentaron bastante, ¿no? Aumentaron en el sentido de que se crearon nuevos flujos y nuevos destinos hacia países que realmente no se imaginaba que un pakistaní iba a emigrar a Barcelona, ¿no? Un marroquí a Turquía bueno, en Canadá siempre ha habido una relación con Montreal y con Quebec por el tema de la francofonía, ¿eh? Bueno, entonces, lo que hemos dicho, se asocia a la diversidad con el sur global y sobre todo la gestión de la diversidad se ve siempre desde el marco del Estado-Nación. Y lo que vamos a ver en esta asignatura es no solamente desde el marco del Estado-Nación, sino desde otros espacios y marcos, ¿no? Fuera del Estado-Nación. Entonces, vamos a intentar de alguna manera ver qué sitio ocupaba en la política el tema de la lengua y
¿Y qué políticas? ¿Qué tipo de políticas? ¿Y qué valor tenían las lenguas y tienen ahora en la gestión, ¿no?, de un modelo determinado de Estado-nación, ¿vale? Vamos a ver qué consecuencias tienen las políticas sobre las comunidades y sobre los hablantes, aplicando todos esos marcos conceptuales a determinados casos, ¿no?, tanto locales como nacionales como también transnacionales. La región del Magreb, Marruecos como ejemplo, el contexto migratorio, contexto familiar, contexto de Ceuta y Melilla y luego el contexto familiar, ¿vale? En esos contextos no nos vamos a mover realmente, ¿no? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Sí? ¿Está aquí bien? En el campo de la política de la lengua vais a encontrar, tanto en mi clase como en las lecturas, con dos conceptos, que a veces se usan de manera distinta y otras veces de la misma manera, como sinónimos, ¿vale?, que es política lingüística, language policy, y language planning, planificación lingüística en inglés. Entonces lo que vamos a intentar es hacer un esbozo de los dos, como qué significan, qué resignifican y cuáles son, digamos, las bases, ¿no?, de ambos conceptos, desde la teoría postcolonial en sí y su evolución hasta ahora mismo, ¿vale? Entonces lo que nos vamos a intentar de alguna manera es abarcarlo desde el propio campo, desde que emergió, y luego ver distintos aparatos teóricos, el anglosajón, el francés, el canadiense, el catalán, el vasco, para intentar de alguna manera explicar y redefinir y definir estos conceptos, ¿vale? Y cómo es clave la noción también de gestión de lenguas aplicada, ¿no?, a ambos conceptos, ¿vale? Vamos a ver también cómo va a emerger otro concepto en los años 80, que es la glotopolítica, ¿vale? Y cuáles son las bases de esta escuela, más bien francófona, que nació en un contexto determinado, ¿no?, y en un momento determinado también de la historia de Francia, ¿no? Y luego vamos a ver la política de la lengua en el marco del activismo, cómo el activismo define y redefine el language policy, ¿vale?, en su espacio de activismo y de contestación y de resistencia, ¿no? Y vamos a intentar de alguna manera situar en este desarrollo de los marcos conceptuales que vamos a hacer en clase estos conceptos, que es el multilingüismo, que es el post-multilingüismo, que es la suposición, que no dejan de ser también estrategias de denominación de la diversidad con unos presupuestos ideológicos, ¿vale? Cuando digo multilingüe o plurilingüe o superdiverso, es que me baso también tengo una base ideológica, ¿no?, que me guía para que de alguna manera construir mi discurso, ¿no? Pues creo que es mucho mejor tener todo esto. Vamos a partir de dar un ejemplo de nuestra clase, por ejemplo, ¿no? Tenemos una diversidad lingüística en clase, ¿no?, compleja y diversa a la vez, ¿no? Hemos hecho el diagnóstico. Pero vamos a intentar dar un ejemplo de lo que es una propuesta y acción de política lingüística.
Si en vez de dar mi clase en castellano o español, daría mi clase en otra lengua, ¿no? Por ejemplo, en árabe, si decido dar la clase en árabe. ¿Cómo lo vais a considerar? No voy a entender nada. Depende del interés de cada uno. Bueno, siempre que no nos haga Si decido, porque no, entro y empiezo a dar la clase en árabe. Digo, oh, aquí tengo a gente sí que, ¿no? Podría entenderme. Sí. Pero Y- más como decir, Voy a pasar de la política lingüística de la Complutense y del máster, ¿no? Porque la lengua de trabajo y del máster, sí. Entonces, lo que voy a hacer aquí es una decisión. He tomado una decisión política que se manifestó, que se va a manifestar, ¿no? A través, políticamente también, a través de una decisión, una acción, que es el uso del árabe en clase. Sí. una revolución. ¿Qué No, puedes? pero es importante, sin Permiso. Sin hablar, sin comunicar. sin negociar. De lo que sería es una imposición. ¿Vale? Y si decido incluso elegir la variedad del árabe que voy a usar. Ay, Dios mío, vas a usar Madre mía. No. Por ejemplo, si decido usar la variedad del marroquí, mía, yo soy de Meknès, bueno, nací en Meknès, y hablo árabe marroquí, bueno, de Villa de Meknès, ¿vale? Que es una ciudad del interior, al lado de Fez, de Rabat, más o menos, tenemos lo mismo. Bueno, Fez, ¿eh? Soy de Meknès. Tú también eres de Meknès, ¿no? Toda Pues mi nada. familia también. ¿Eh? Toda mi familia es de Todo, bueno, aquí somos mayoría, fijaos. Lo que he hecho al hablar, al imponer el árabe es una política lingüística. Eso sí que se denomina language policy. Y lo que he hecho al elegir la variedad con la que voy a utilizar, ¿no? la lengua vehicular de mi clase, el árabe marroquí, pero de Meknès, es una planificación lingüística. Porque lo que he hecho es una planificación en términos lingüísticos y formales de la variedad que voy a usar. ¿Vale? Entonces, aquí hay dos niveles. La decisión en sí de imponer el árabe, eso es política lingüística. Porque la he negociado yo mismo, la he decidido, a lo mejor con alguien más. ¿Vale? Claro, pero yo es lo que quería como comentar, ¿no? Que al final toda política lingüística requiere de cierto grado de foco, mayor o menor, de una forma o de otra, pero siempre es imposición. Exactamente. Y requiere de alguna manera determinada planificación. O sea, que se manifiesta en planificaciones o acciones de planificación. Entonces, ¿cuáles son los dos niveles? Políticas. Las políticas que se deciden, ¿vale? Y luego se convierten en acciones que de alguna manera planifican también la lengua. Entonces, si yo decido usar el árabe marroquí en mi clase de máster, ¿qué estoy haciendo para Marruecos? Rompiendo con un patrón de uso. Bueno, un patrón de uso, porque ninguna clase de máster en Marruecos, ningún profesor que yo sepa, se atrevería a impartir su clase en árabe marroquí, en Darija.
aunque últimamente cada vez más se rompen estos esquemas. ¿Por qué? Porque el Darija se cree que es un dialecto, que es inferior, es como el napolitano, ¿vale? No tiene categoría de lengua. Entonces, lo que yo he hecho es resignificar el Darija, darle un estatus de lengua que podría ser lengua vehicular y situarlo a la altura del francés y del árabe estándar, que son las lenguas que se usan, ¿no?, en la escuela. Bueno, la Constitución de Marruecos dice el árabe, lengua oficial, no dice el árabe foscal, el clásico de estándar. Eso es importante, las estrategias de lenguaje, ¿no? Y él, que fue maestro, las recomendaciones también de la inspección en Marruecos es que tu alumnado te entienda, con lo cual podrías también usar el Darija o cualquier dialecto, ¿no? O incluso el amazigh, el bereber también. De hecho, en algunas regiones de Marruecos muchos maestros y maestras lo usan como lengua vehicular, o por lo menos en algunas horas de radio, ¿no? Entonces, primero tenemos que distinguir entre la acción política, ¿no?, que es la manifestación de una determinada política que se habrá decidido y negociado, ¿vale? Y sobre todo, muy importante, legislado, que es la otra dimensión de language policy, que es la legislación. Se toman las decisiones, que son las políticas, y se manifiestan a través de acciones que de alguna manera que son las acciones planificadoras o medidas planificadoras, que luego se legislan a través de leyes, la legislación. Entonces, la language policy tiene no solamente dos dimensiones, en realidad son tres: policy, planning y legislación, ¿vale? ¿Cómo las llamado? ¿Acciones? Acciones o medidas planificadoras. Es lo que voy a hacer, por ejemplo, con el marroquí en clase. Y con el marroquí en clase lo que puedo hacer es estandarizarlo, convertirlo en una variedad estándar, ¿no? Que es lo que hicieron, por ejemplo, con el euskera. ¿Qué es? El euskera viene de un poquito de la parte de Navarra, un poquito de Guipúzcoa, un poquito de Álava, un poquito, ¿no?, de Bilbao, y se creó una lengua que nadie habla, superficial, pero se estandarizó. Y se le dieron la categoría de lengua. Y que de hecho ahora ocurre el fenómeno de gente que no lo habla en casa, pero lo aprendió en la escuela, su primera lengua, o bueno, no su primera, pero su lengua de uso habitual del euskera es esa variedad. Esa estándar, ¿no? Que entonces pasa de ser estándar a también poder ser potencialmente la primera lengua. Exactamente. Entonces, esa es la planificación. Las lenguas, cuando se decidió que el castellano sería la lengua del Castilla, también hubo un proceso de estandarización. Primero se tomó la decisión política y luego se planificó la lengua para que tuviese la categoría de lengua. Y luego, en su momento, podía haber legislación. Y la legislación, este es el nivel glotopolítico. Los discursos que están detrás de cualquier política de la lengua. Es la dimensión glotopolítica. Y las leyes es un discurso, la ley no deja de serlo. ¿Vale? Y todos los discursos que hay, que de alguna manera, antes de la legislación, circulan para crear, digamos, para abrir, ¿no?, a la puerta a una determinada legislación. ¿Esos discursos que has dicho que son? Eso es la dimensión glotopolítica. Glotopolítica. Que se encarga justamente de estudiar estos discursos, incluyendo la materia legislativa.
¿Vale? Entonces, lo que vamos a tener en el marco del Language Policy como disciplina es una especie un poquito de fragmentación conceptual. Vamos a encontrar, dependiendo del contexto y del caso, distintos usos. Política lingüística, planificación lingüística, normalización lingüística, como es el caso del catalán, incluso del euskera, de normalizar una situación nueva después del régimen del 78. Vamos a encontrar language management, es un concepto que también emergió en los años 2000, que sería como gestión lingüística, management, la gestión. Vamos a encontrar conceptos como aménagement en francés, que se usa bastante en Quebec, en el contexto canadiense, aménagement lingüístique, ¿no? Más o menos. Entonces, seguimos todavía, ¿no? De alguna manera, con una teoría muy interdisciplinar, muy multiconceptual, pero que a la vez abarca tanto la política como la planificación como el discurso, ¿no? Que son las bases de esta disciplina, ¿no? Y que en cada contexto, en cada país, se le da un significado, un matiz determinado a estos conceptos, ¿vale? ¿Qué es la política? La política es toda acción de planificación, ¿vale? Independientemente de la naturaleza que tenga esta acción. Y que es fruto de una situación de diversidad. Ojo, tenemos que separar entre la acción humana. La acción humana es lo que hago yo diariamente, lo que voy a hacer en clase cuando decido impartir la clase en árabe, que es una acción mía, pero también es una política lingüística, y el campo y la disciplina en general, que son también dos cosas distintas. El campo es con mayúscula, política P con mayúscula lingüística, y luego la acción mía o las acciones de las comunidades, de los Estados-nación, que se convierten en manifestaciones de esa propia política, ¿no? No solamente una situación de diversidad, sino también muy importante, situación de contacto, eso es muy importante, entre distintas variedades, incluso de una misma lengua, que es lo que pasa en el norte de África, ¿no? En la región MENA, en el oriente, donde esas variedades están en contacto con otra lengua, que no es lengua materna de nadie, que es el árabe, ¿no? El fusha clásico, ¿no? Que no es lengua L1 de ninguna persona, que yo sepa, sino que es una lengua que se adquiere, es como el euskera, el batua, ¿no? Que es junto con otras lenguas. En el caso del norte de África, el francés, el español, el Marruecos y el amazigh, ¿no? Y otras lenguas que se necesitan. Que de alguna manera este contacto y este multilingüismo podría crear situación de conflicto o no. Podría, depende. Pero generalmente la diversidad ha creado conflicto para el Estado, siempre, con la necesidad de intervenir por parte del Estado para de alguna manera lo que llamamos que es otro nivel de resolución de este tipo de conflictos, normalizar, normalizar una situación nueva, que es lo que pasó en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia, en Valencia, cuando después del 78 la ley de la cooficialidad, ¿no? O regular una situación también, la regulación. Eso es un concepto mucho más canadiense.
Sabéis que Canadá creó la ley del 0,1